Un tema bastante interesante, construyendo una organización empresarial. Para este tema venimos con un invitado especial que nos acompaña desde la ciudad de Bogotá, una persona con todo el conocimiento, todo el liderazgo dentro del empresarismo, una persona que es líder de las Américas, formador de líderes, también es escritor y poeta y además ha escrito más de 13 libros, entre ellos Las reglas del juego, como lo pueden ver. Y quien nos va a hablar y nos va a seguir entrenando y dando una información valiosa, construyendo una organización empresarial. Y con ustedes le damos una bienvenida a nuestro conferencista invitado, Willy Caicedo. Adelante, Willy. Bueno, muy bien, José Manuel Gutiérrez Santa. Qué bueno encontrarnos por acá en esta oportunidad para compartir. Y eso, y más que entrenamiento, es como algo así como, vamos a decir, construyendo básicamente una organización. Damos las gracias a José Manuel Gutiérrez Santa, que hace el anfitrión en esta ocasión desde una de las ciudades de Colombia, Villavicencio. Igualmente saludamos a todos y cada uno de los que se han conectado, se van conectando, que van acercándose a este espacio. Es el espacio de todos nosotros. Un oasis en el desierto en materia empresarial. Los saludamos muy cordialmente, afectuosamente a cada una de sus familias. Saludamos sus sueños, saludamos el proceso, saludamos todo lo que se han propuesto este año 2023 en aras de metas y de objetivos. El tema que nos ocupa, construir una organización empresarial. Como decía, más que entrenamiento es como decir, estamos haciendo algo que corresponde a la circunstancia, o sea, estoy construyendo una organización. Desde el primer día que vi el cuadrante del flujo del dinero, dije, voy a construir sobre esta filosofía, si se puede llamar. Voy a construir sobre este concepto, porque me parece a mí, o me pareció a mí, y me sigue pareciendo el más consecuente. Tengamos en cuenta que nosotros somos naturaleza, con la particularidad de que somos especiales dentro de todo el reino animal, vegetal y el reino de las cosas. Somos el más privilegiado porque de alguna manera podemos pensar, podemos sentir de una manera, digo yo, consciente, podemos soñar, por ende podemos crear. Y ese mismo privilegio que nos da la naturaleza, ese mismo privilegio que nos da Dios, también nos genera una gran responsabilidad, y es la de ser productivos. Quizá la primera de las órdenes que se dan dentro del ejercicio de la creación es fructificarse y multiplicarse. Eso lo han adoptado, como se dice al pie de la letra, el resto de las especies, tanto la vegetal como la animal y en sí las cosas. Al ser humano le cuesta un poco duplicarse, le cuesta un poco multiplicarse, y no estamos hablando propiamente en cuestiones de hijos, ¿no? Sino que por ser la parte más especial de la creación, la multiplicidad tiene que darse en los dones y en los talentos
que es lo que hace la diferencia en un ser humano. Por esa razón, obviamente en el caminar, en el trasegar de la vida, vamos como tratando de encontrar eso que nos da la razón de ser, aquello que nos acerca más a nuestra realización como seres humanos. Y obviamente es ahí cuando surge la importancia de emprender hacia la libertad, emprender para decir, nos han dado dones, nos han dado talentos, para decir, no somos discapacitados, no somos menos que ninguna otra de las especies, para decir, el Creador me ha facultado como un hombre libre, como una persona libre, entonces debo dar fe de ello, y esa es la razón por la cual entendemos la importancia de emprender. Y obviamente pues hemos visto muchos ejercicios de emprendimiento, muchos intentos de emprendimiento en las diversas áreas, pero emprender sin conocimiento pues no funciona muy bien, porque termina por generar una gran frustración. Yo soy de alguna forma privilegiado porque pues me ha gustado un poco la información, no le he tenido miedo al conocimiento nuevo, no tanto a las ideas nuevas, sino a los principios, y obviamente pues no ha habido ninguna situación que me impida adherirme a lo que son los principios, a lo que son aquellas cosas que no conocía, pero que son supremamente útiles, y por eso es que estamos acá, dando fe de que las cosas se pueden hacer, dando fe de que la acción cura el miedo, dando fe de que si nos proponemos hacer algo, la idea es concluirlo, es alcanzarlo. De pronto, pues a quienes nos ven acá al frente, de pronto dirán, todo empezó ya hecho, pero ocurre que no. Así como todos y cada uno de ustedes empezaron, así empecé yo, y han empezado muchas personas, pero lo que ha hecho la diferencia es el seguimiento de unos principios, y de eso estamos hablando. ¿Por qué? En mi caso particular decidí construir una organización, y por qué instamos a que cada persona construya una organización. Cuando hablamos del negocio propio, que es una de las cosas a las cuales la mayoría de las personas, no solamente en Colombia, sino en todo el mundo, tienen como una afición, todas las personas tienen el anhelo de construir un negocio propio, y eso es válido porque eso hace parte de la emancipación, eso hace parte del principio de la libertad, eso hace parte de la autonomía, eso hace parte de decirle a la naturaleza de que no hemos nacido cojos del sentido, cojos del pensamiento, cojos de alguna funcionalidad en nuestro cuerpo. Solo que el construir un negocio propio requiere conocimiento, porque quien no tiene conocimiento pues va a de alguna manera desgastarse bastante en ese ejercicio que es el construir un negocio propio. Y a veces cuando hacemos una propuesta, digamos dentro del ejercicio que nosotros desarrollamos, que es network marketing, a las personas de allá afuera, las personas se sienten un poco aludidas, se sienten un poco como desafiadas, porque la persona dice, no, yo ya tengo un negocio propio, y pues yo no voy a trabajar para otro, y yo no voy a hacer eso, o no sé qué, o quizás si lo hacen de manera a medias. Y ocurre que eso obedece a la falta, digamos, de conocimiento, porque quizás nos pasó a nosotros. Yo pues hice mucho ejercicio de autoempleo, porque realmente cuando hablamos de un negocio propio, generalmente estamos hablando de un autoempleo, pero nosotros afuera no sabemos qué es un autoempleo. O sea, autoempleo es cuando uno tiene un negocio, pero realmente no tiene negocio, sino que el negocio lo tiene a uno. O sea, uno lo siente con amor, porque es el que
que lo hace madrugar, el que lo hace abrir, el que lo hace cerrar, el que lo hace hacer todas las cosas que amerita un negocio. De lo que hablamos, o más bien de lo que ignorábamos, en mi caso particular, era de un negocio inteligente, un negocio que me permitiera entender la potencia de lo que son las horas de apalancamiento. Y sobre esa figura dije, voy a construir una organización, no solamente en Colombia, sino en el mundo. Y ahí vamos haciendo el ejercicio, ahí vamos cada día avanzando, cada día creciendo, cada día mostrando de que las cosas sí se pueden hacer, y obviamente estamos en una acción, digamos, de gratitud hacia Dios, hacia la misma oportunidad y hacia las personas que nos vamos encontrando en el camino con un mismo sentir, con un mismo parecer. Y qué bueno es poder avanzar de manera productiva, de manera de la multiplicación, ¿no? Lo que es multiplicarse y fructificarse, ir por la vida con mucho fruto, ir por la vida con mucho para aportarle a un ser humano. Y eso es básicamente de lo que se trata nuestro espacio, construyendo una organización empresarial. La información basada en la duplicación es algo que es muy importante comprender para saber verdaderamente qué es tener un negocio propio. Yo puedo decir con toda certeza de que hoy tengo un negocio propio, y ese negocio propio no depende de mí, depende de un sistema. Y esa es la parte más noble de lo que es el network marketing. Saber que hay un sistema, y queremos siempre que el sistema sea aplicado, sea aprovechado por las personas que tienen un sueño, por las personas que de alguna manera viven en un país, viven en una familia, viven en un lugar donde creen que no hay esperanza, donde creen que no hay oportunidad, donde creen que todo es muy difícil. Ocurre que quien descubre el poder de un sistema, obviamente encuentra esperanza en su vida, y eso es lo que hemos procurado de alguna manera dentro de nuestra permanencia, dentro de nuestra objetividad, tratar de demostrar un poco a las personas que de alguna manera les cuesta creer, o les cuesta ver, o les cuesta verdaderamente comprender algo tan simple, algo tan básico como el network, como tener un negocio propio donde uno no sea el que lo atiende, sino que lo atiende un sistema. Entonces, la información es parte clave, porque puedo decir que sin la información, o sea, sin la educación, es casi imposible desarrollar un modelo empresarial de estas características, un modelo empresarial de estas dimensiones, porque esa es una de las cosas que afuera de alguna manera trunca mucho a las personas, porque sucede que se hace manifiesto una situación como ¿por qué debo hacer algo que no entiendo? ¿O por qué debo hacer algo que no quiero? Si verdaderamente yo quiero mi negocio, porque mi negocio he bregado mucho con él, y mi negocio es el que de alguna manera me hace sentir que sirvo para algo, ¿no? Entonces, es una parte importante, digamos, la información. Y de ahí las personas que de pronto pueden estar como invitadas, o personas que de pronto pueden estar empezando, es importante comprender la importancia de un sistema. Sin el sistema es imposible. O sea, es imposible hacer de alguna forma, reitero, el negocio, porque se requiere una información, se requiere una educación, se requiere por qué hacerlo, se requiere tener de alguna forma un acompañamiento en el proceso cercano, se requiere una serie de cosas que son importantísimas hacerlas. De pronto las personas, pues de hecho todos, ¿no? Quizás hemos visto mucha gente frustrada allá afuera contándonos una experiencia irreal, ¿no? Contándonos una situación que realmente no es cierta, pero que sí la han pasado, y personas que han estado muy frustradas con respecto, digamos, a lo que es el network marketing, pero eso es por carencia de compromiso
compromiso, carencia de compromiso. Uno de los propósitos del liderazgo es que nosotros tengamos la capacidad de hacernos cargo de nuestra propia vida, que nos hagamos cargos, que nos hagamos responsables de nuestras acciones, de nuestras actitudes como tal. Por ende, no se vale ir por la vida como en una condición de víctimas, ¿no? Escuchamos mucha gente que manifiesta haber leído muy mal dentro de la industria del network marketing, pero realmente en el mismo proceso que hemos llevado, que hemos avanzado, nos damos cuenta de que realmente no es cierto y que de pronto la frustración obedece a un poco de negligencia de la persona en cuanto a la formación, en cuanto a la educación, porque cuando nos hablan de educación, obviamente nos cae, digamos, como muy pesado, porque realmente tenemos educación, o sea, sentimos que tenemos educación y podemos refrendar eso y ostentar, de alguna manera, títulos y demás, pero resulta de que el asunto tiene que ver mucho más allá, porque se basa en resultados. Y cuando nos vamos caminando por la vida y nos sentimos incómodos porque sentimos que trabajamos mucho y que de pronto ganamos muy poco y que entre más trabajamos, más tenemos deudas, obligaciones y muchas cosas, pues obviamente viene una frustración, que es lo que está pasando en el mundo. La sociedad profesional se siente abrumada porque realmente los ingresos no obedecen digamos, a lo que la persona considera que se merece. Y esa es una frustración. Es ahí cuando tenemos que admitir que de alguna manera la información que adquirimos durante gran parte de la vida no nos ha servido para alcanzar el éxito, para destacarnos en la vida, y es por eso que debemos darnos la pela y aprender cosas nuevas y sobre todo centrarnos en lo que es el resultado. Básicamente esa es la parte más importante, aprender a centrarse en el resultado, y lo que hacemos nosotros, no porque lo hagamos nosotros, sino porque nos adherimos a ello, porque de una manera quizá muy humilde, de pronto nos dimos la pela a prestarle atención a una información nueva, a un concepto nuevo, a una propuesta nueva y sobre todo una oportunidad. Entonces, acá hay resultados, pero requiere compromiso, requiere que nosotros de alguna manera nos soltemos de una serie de creencias limitantes, de una serie de creencias muy dominantes, de una serie de conceptos supremamente muy rígidos, y ocurre que necesitamos querernos un poco más para poder de alguna manera ver con los ojos abiertos, con los sentidos abiertos, una propuesta empresarial como esta, que para mí, siendo un lector de oficio, siendo muy acucioso en la investigación, en el conocimiento y muchas cosas, para mí es la mejor opción que tiene una persona, sobre todo, si la persona de alguna manera ostenta un título, si la persona con mayor razón. No quiere decir eso que para las personas que de alguna manera no han tenido una escolaridad no sea de alguna manera la oportunidad, por supuesto que sí. Y es más, surge una gran, podría decirse, una gran paradoja, porque alguien dijo que de lo vil y lo menospreciado se levanta para avergonzar, ¿no?, a los sabios, y pues obviamente este es un caso preciso para aquella persona que sentía que no tenía esperanza, para aquella persona que sentía que no tenía cabida en un espacio, digamos, social, en un espacio económico, en un espacio cultural. Pues obviamente son quienes más están aprovechando esta oportunidad, porque esta es la industria que está generando más millonarios en el mundo, y eso obviamente le cae pues a uno, cuando uno tiene de pronto el ego académico, pues le cae como pedrada en ojo tuerto, porque realmente esto es lo que hay que mirar. La información basada en la duplicación. Se supone que si nosotros vemos el network marketing, tenemos que posicionarnos. Esto es crear un portal empresarial. Ahí empieza, digamos, la magia, ahí empieza la acción, ahí empieza la aventura, ahí empieza a fraguarse dentro de
dentro de nuestra humanidad una serie de situaciones que rayan con el miedo, con la duda, con la angustia, con la pasión, con el entusiasmo, con muchas cosas que se revuelven, y es básicamente lo que vamos haciendo para expandir una oportunidad a las demás personas. Entonces, es necesario entender que debemos tener información, o sea, debemos tener información para poder duplicar, porque esto no es un tema teórico, no es un tema de pronto de hacerlo, digamos, parcialmente, hay que hacerlo en la totalidad. De entrada hay que hacerlo en la totalidad y se requiere, digamos, la duplicación. Duplicarse es saber que hay un árbol binario y ese árbol binario nos desafía a construir dos equipos. Dos equipos, ahí empieza la práctica, empieza la acción directa y es construir una organización, o sea, en este caso dos organizaciones que pasan a llamarse bancos, y los bancos pues obviamente no son propiamente los de sentarse, son bancos reales, o sea, es un negocio montado con un know-how impresionante, con un esquema millonario, que es un esquema que empieza a dar la altura desde de entrada, ¿no? De entrada, normalmente cuando hacemos, digamos, la comparación a uno de los negocios tradicionales, a esos llamados negocios propios, cuando las personas o cuando nosotros intentamos montar un negocio, pues obviamente empieza muy pequeño, el local un poco rudimentario, de pronto buscamos el local más barato porque estamos probando, y obviamente tratamos de buscar el mobiliario un poco más barato porque estamos probando, y procuramos de alguna manera colocar poca mercancía porque estamos probando. Y por eso ustedes ven muchos negocios que se quedan pequeños, y obviamente pues se quedan pequeños, y los que no se quiebran pues se quedan pequeños, y es por esa razón. Este negocio está montado en una infraestructura impresionante que la mayoría de las personas, aún haciendo el negocio, no logran dimensionar, y eso es de lo que está montado todo esto. Es un negocio que no nos hace ver jamás como pequeños empresarios, no nos hace ver jamás como amateurs, porque así uno empiece hoy, uno tiene una línea de auspicio que está dispuesta a respaldarnos. Tenemos un producto que nos respalda, una organización que nos respalda, una marca que nos respalda, tenemos una normatividad, que eso es muy importante por estos días, que nos respalda sobremanera, porque una persona que quiere hacer algo a la posteridad tiene que ceñirse a las reglas, ceñirse a las leyes, y obviamente tiene que hacer cosas legales, porque no se trata de construir castillos sobre la arena. Eso es muy importante, y eso cualquier persona con dedos de frente pues logra de alguna manera comprenderlo. Entonces, eso tiene todo para que una persona empiece a lo grande. Y eso es muy importante, eso tiene que ver con la información, para de alguna manera poder, a la hora de comunicar la oportunidad, tener la certeza, y obviamente no sufrir de pronto a que alguien vaya a objetar y vaya a decir estamos mintiendo, o estamos engañando, o estamos timando. Nadie lo puede decir, aunque ustedes van a encontrar personas que digan no me funcionó, pero no es ni la industria ni la compañía, es básicamente la persona. Y por eso es importante entender que un empresario empieza a asumir valores, y es la responsabilidad de hacerse cargo de sí mismo en lo que corresponde, digamos, a su visión, a su accionar. Eso es muy importante, porque hemos siempre dicho que normalmente los líderes no se quejan, y obviamente los empresarios de verdad pues no nos quejamos porque no tiene sentido. Eso es supremamente importante. El conocimiento que nosotros adquirimos en la vida, con el cual de alguna manera podemos sentir la necesidad de ayudar a otras personas, es valioso, pero sucede que si eso no lo encauzamos como corresponde, ese conocimiento
pues no nos va a ayudar mucho. Es decir, vamos sí a dar el conocimiento, vamos a dar el esfuerzo, vamos a hacer las acciones, pero pues vamos a tener de alguna manera muy poco retorno en lo que es, digamos, tanto la gratitud y tanto como el resultado, podríamos llamar económico, la satisfacción personal, porque el conocimiento normalmente es explotado por las empresas. O sea, las empresas buscan personas que tengan de alguna manera un conocimiento, que tengan de alguna manera unas habilidades, y eso se hace un intercambio básicamente dentro de ese ejercicio. Por eso se oye decir mucho de que las personas en un momento dicen no vuelvo a querer o no vuelvo a servir o no vuelvo a ayudar, porque la gente es muy ingrata, porque los jefes son muy ingratos, porque nadie valora nada. Y eso pues obviamente hay mucha gente en ese sentido. Y acá dentro de este ejercicio el conocimiento, la creatividad, encauzar en algo inteligente es muy útil, es muy productivo. ¿Por qué? Porque vamos de alguna manera a ayudar a personas, ¿no? Y dentro de el desafío de crear una organización, pues tenemos que ser ayudadores, ¿no? Y ayudadores, y entonces tenemos que tener la certeza de que entre más ayudamos a las personas, pues mejor para las personas y mejor para nosotros, porque estamos en una figura, en una estructura empresarial gana-gana. Por eso es muy importante no perder de vista, digamos, nuestros dos centros de negocio, que es el de la izquierda y el de la derecha. Sobre esa figura es cuando empezamos nosotros a decir, ya tengo, de alguna forma, tengo un negocio de verdad, tengo una empresa de verdad, y la empresa consiste en potenciar personas, en empoderar personas. Entonces son dos equipos a los cuales nos decidimos, nos determinamos a ayudar, porque realmente partimos de la base de que una vez nos duplicamos, ya nos corresponde es ayudar a esa persona que ha creído la oportunidad, a esa persona que ha creído al producto, que ha creído la compañía, que ha de alguna manera apostado a su futuro. Nos corresponde a nosotros ayudarla a que esa persona alcance su objetivo, no soltarla, no dejarla, porque se trata de que esa persona logre desde todo punto de vista sus sueños. Y eso es de las cosas más bonitas que podemos ver dentro del ejercicio de este modelo empresarial que estamos construyendo, esta gran organización que se está construyendo. Cada que uno encuentra a una persona, pues en mi caso particular yo hablo mucho de sueños, de qué es lo que la persona quiere, qué es lo que anhela, y obviamente lo coloco como el mapa de Mekun, de tal manera que hago como una especie de eso que llaman historia clínica, y pues obviamente sobre ese anhelo de la persona es que yo voy a tener de alguna forma una cercanía, un compromiso, porque es llevar a cabo ese sueño, y eso me parece a mí bastante especial, porque eso se trata, digamos, el network marketing. Como vemos, no es una situación de dificultad para nada, pues de la forma pues como se está exponiendo, porque realmente es así. De pronto se puede ver complicado o se puede ver con desconfianza, pero reitero, es porque no hay información, no hay información. Hay personas que quieren, digamos, hacer crecer una organización, pero no tienen el compromiso de la educación, no tienen el compromiso de entender que es un sistema que obviamente los apalanca. Hay personas que de pronto consideran que no hay que leer, otras consideran que no hay que asistir a ningún espacio, sea virtual o físico, o que no hay que escuchar, ¿no? Es decir, a mi manera. Y pues solamente ese es un error. Es un error, ¿por qué? Porque sucede que cuando yo creo de alguna manera saber, yo ignoro lo siguiente, y es dentro del ejercicio de la duplicación, porque no sé cuáles son de alguna manera tanto las falencias como las fortalezas de las personas que he asociado tanto por la izquierda como por la derecha. Entonces, eso que yo sé o que creo saber, obviamente va a ser una interferencia, porque no se va a transmitir digamos en este caso a la comunidad como tiene que ser. O sea,
voy a cortar el suministro. Es como si nosotros vemos una gran rueda, no sé si hemos visto, por ejemplo, los relojes, no los de pila, sino los relojes mecánicos, automáticos, que tienen una cantidad de pernos, o sea, eso se llama sistema, ¿no? Sistema tiene unas ruedas más grandes que otras y ellas van girando y eso va marcando el tiempo de una manera precisa. Un sistema es eso, y poder nosotros suministrar, ¿no?, una información correspondiente a las necesidades de las personas que van llegando es muy importante. Hay personas que han intentado hacer, por ejemplo, el network y de alguna manera por falta de educación han sido presas, han sido víctimas de sistemas fraudulentos. A ustedes se dan cuenta ahora, pululan, digamos, el tema de pirámides, el tema de sistemas Ponzi, el sistema de captaciones ilegales de dinero, y obviamente como las personas no tienen la educación, entonces son presas de este tipo de situaciones. Y claro, después vienen los dolores de cabeza, los ayayay, pero esto, reitero, es porque no somos responsables con la información, con la educación, con los procesos. Tengamos en cuenta, como se decía en otros espacios, a veces intentamos hacer empresa, pero no queremos comprometernos o no queremos comportarnos como empresarios. Y ese es un error. Ese es uno de los errores más crazy que se hacen y obviamente como que no se percibe, pero es bastante importante entender que hay que comprometerse y realmente no es con una organización, es con uno mismo. En este caso, uno se compromete es con su sueño. Por eso es importante que antes de cualquier cosa material en el ejercicio del network marketing, siempre a la hora, digamos, de asociar, de vincular personas, trabajen sobre sueños, ¿no?, y se propongan de alguna manera, de manera mancomunada, a construir el sueño de esa persona que llega. Si usted logra ayudar a construir el sueño de la persona que llega, automáticamente se está construyendo su sueño, automáticamente está construyendo su sueño y va en el engranaje así de ese sistema que lo va llevando a potenciarse cada día más, porque a veces vemos personas muy confundidas, vemos personas muy estresadas, muy extenuadas, intentando hacer network marketing, y ocurre que esto es muy, muy simple. Reitero, la simpleza obedece a la información, a la educación, y eso es muy importante, porque se trata de que se alcancen objetivos, que se alcancen los logros propuestos y que no sea simplemente una frustración más. La productividad en los valores es supremamente importante, y los valores morales. Cuando hablamos de valores morales, estamos comprometiéndonos inclusive con el universo. Démonos cuenta que nosotros somos biología. Nuestra genética es biológica. Una vez nosotros nos vamos desarrollando como seres humanos, vamos adquiriendo otras competencias, van surgiendo otras necesidades, van surgiendo otras funcionalidades, porque es el mismo proceso de la semilla que se coloca sobre la tierra, queda oscura hace un tiempo, de pronto germina, va creciendo, se abre paso ante las mismas inclemencias del tiempo hasta obtenerse fuerte, y después empieza a un proceso de fructificación y posteriormente al fruto y la maduración y la cosecha. Eso es básicamente como entendemos sobre todo los valores morales. Por eso sentimos por allá muy dentro de nosotros, que es la conciencia, la importancia y la necesidad de hacer algo importante con nuestra vida. Por eso vemos muchas personas en momentos sin rumbo, vemos personas muchas veces malogrando su vida porque se han descuidado de lo que son los valores morales que tienen que ver con ser productivo. Si una persona que es productiva es feliz, una persona que es productiva es una persona muy útil al ecosistema. No hablamos de sociedad, sino del ecosistema, porque no va de alguna manera a alterar los procesos, ni va
a dañar nada, porque simplemente se siente acorde, se siente bien con su entorno, con su ambiente, con su vida, con su conciencia, que son de las cosas bastante importantes, porque también es algo que de pronto se puede ignorar dentro del ejercicio empresarial, y es tener en cuenta esa parte, digamos, interna, esa parte sentimental, esa parte espiritual, y es la alegría, es la felicidad. Nosotros podemos hablar con toda certeza, proponerle a una persona la posibilidad de hacer un negocio feliz. Podemos decir eso, te invito a hacer un negocio feliz, te invito a que construyamos una organización feliz, que hagamos que las cosas pasen de una manera feliz, ¿no? Y suena rarísimo porque sobre todo el nuevo, cuando empieza a tratar de abrirse paso en el ejercicio empresarial, va a encontrar lo contrario, va a decir, no fue lo que yo escuché, porque yo veo mucha resistencia en la familia, en los amigos, en los vecinos, veo mucha resistencia, y ocurre que no, yo no veo felicidad en esto, yo veo más bien estrés y veo frustración y veo dificultad y veo imposibilidad, y ocurre que no. Esto, cuando se tiene la información, es muy chévere porque inclusive eso le da a uno pie para entender a la persona que se resiste, a la persona que rechaza la oportunidad, a la persona que de alguna manera la patea, o sea, le da puntapiés a la oportunidad, y uno entiende, cuando uno ya entiende, es que la persona no entiende, es que la persona no comprende, es que la persona está dormida, porque realmente esta es la oportunidad para aquellas personas que hoy dicen, necesito hacer algo con mi vida, necesito no solamente tener un mejor ingreso, necesito sentirme más abierto con la gente, necesito ser más expresivo, necesito poder proponer, poder ayudar a la gente sin salir damnificado en el intento. Entonces eso tiene una serie de complementos bastante importantes que la persona que inicia debe conocerlas y debe de hacerle frente, porque es muy importante, sobre todo ese asunto de los valores morales, los valores morales, que es lo que nos une de esto que es material a lo que es inmaterial, o sea, aquello que nos une, obviamente, para quienes creemos, para lo que nos une con Dios, esa parte moral que nos dice que estamos haciendo las cosas bien porque estamos avanzando, porque estamos creciendo, porque tenemos personas para ayudar, porque necesitamos ayudar a personas, porque realmente estamos siendo ayudados. Eso es súper importante entenderlo dentro del ejercicio de lo que es un sistema basado en la educación. Los libros que siempre una persona seria y una persona digamos responsable, un empresario responsable, siempre va a duplicar la importancia de la educación a través de la lectura. Y es, cuando hablamos de educación, estamos hablando de autoeducación. Y el compromiso es que se va a suministrar lo que se considera mejor para la persona nueva, porque la parte biológica nunca se despega de este negocio, porque es como cuando el niño nace, ustedes se dan cuenta, sobre todo las personas que son mamás, se dan cuenta que pues, se siente la importancia de tenerle cuidado al recién nacido, pues, para que no vaya pues, a malograrse su vida, su crecimiento y demás, y que tenga pues todo lo que son las defensas necesarias para hacerle frente a lo que le viene una vez ya dejen de amamantarle o deje de alguna manera de tener como esos cuidados de la cercanía de la madre. Eso es importante porque eso es biología, y el negocio tiene exactamente el mismo comportamiento. De ahí que cuando leemos, debemos duplicar la lectura, o si no estamos leyendo, debemos de empezar a desarrollar ese hábito. ¿Por qué? Porque de pronto, como decía hace un rato, podemos decir, no, es que a mí no me gusta leer, o yo ya no necesito leer, pero es que no es por uno mismo, es por la otra persona. Esto funciona lo mismo como cuando nosotros usamos, por ejemplo, una loción, un perfume.
Normalmente cuando uno se aplica el perfume, uno no lo siente. Uno no lo siente, lo sienten las personas que están alrededor. O sea que uno transmite ese aroma, y si no tiene perfume, pues puede transmitir otra cosa y pues es desagradable. Lo que tiene que ver con el ejercicio de poder duplicar todo esto es por la otra persona, porque nos corresponde de que la otra persona al menos tenga las herramientas necesarias y tenga los elementos necesarios para poder llevar a cabo una organización internacional, una organización que le permita la libertad, que le permita el bienestar económico, que le permita lograr los sueños, que le permita tener una mente y un ambiente abundante, porque esa es de alguna manera la promesa del network marketing. Esto es serio y es mucho mejor que cualquier otra cosa que hayamos de alguna manera imaginado hacia el pasado. Y pues estamos haciendo que de alguna manera se vea nuestro accionar más que por el compromiso, más que todo eso es por el ejercicio de la coherencia, la consecuencia, que la gente de alguna manera pueda ver en cada uno de ustedes algo serio y diga, mire que hay una persona que le funciona el tema, que le funciona, que se ve mejor semblante, se ve con mejor actitud, se ve con mejor economía, se ve con mejor postura, se ve con mejor condición. O sea, esto es algo que cuando empezamos a mirar la cantidad de cosas que tiene y son magníficas, precisamente por eso, porque interviene todo lo que es el ser, todo. La totalidad del ser la interviene un modelo empresarial como este, al punto que, como decía hace un rato, estoy construyendo una organización empresarial. Estoy construyendo una organización empresarial. Entonces usted puede decir, estoy construyendo una organización empresarial. Entonces decimos, estamos construyendo una organización empresarial, ¿no? Ayuda a construir una organización empresarial que al final es mi organización empresarial. Entonces es un encadenamiento de circunstancias donde se interviene todo el organismo, o sea, somos un cuerpo. Cuando nosotros miramos el back office, somos una estructura, somos un cuerpo, porque uno mira el back office y uno ve las personas, y ahí inclusive hasta las personas que uno pues, no trajo, sino que lo trajo una descendencia, qué sé yo, pero que uno las ve porque están posicionados allí y uno sabe cómo sienten, cómo piensan, cómo actúan, cómo se comportan. Es algo que está estructurado de una manera impresionante y es muy chévere porque de verdad que me conmociona mucho me conmociona ver cómo una organización que crece todos los días, y obviamente eso es lo que queremos, sobre todo para las personas nuevas, que tengan esa sensación, que tengan esa experiencia, que tengan esa realización, ¿no? De que ya hacen parte de una organización empresarial y que se está ayudando, y lo que hacemos es ayudar a que cada persona construya una organización para que de esa manera pueda decir gracias a la vida, para que de alguna manera pueda ver al cielo con contentamiento, para que de alguna manera pueda decir yo soy ayuda en este país, no soy el problema, no soy la excusa, puedo contribuir a ese país y obviamente ya veo ese país distinto, ya veo mi ambiente distinto, ya veo mi familia distinto, ya veo a las personas distintas, porque antes de eso, de alguna manera pensábamos que todo el mundo era el problema, ¿no? que todo el mundo era el problema y que la escasez obedecía a que muchos otros se acaparaban todo. Porque claro, no estábamos pensando, estábamos sintiendo. Y construir una organización como esta, lo primero que nos ayuda es a pensar, aprender a pensar. Porque cuando uno aprende a pensar, aprende a sentir, y cuando uno aprende a pensar, entonces uno ya es propositivo. Entonces ya uno corrige muchas cosas de la emoción, de la espiritualidad,
espiritualidad y de las mismas costumbres, porque el conocimiento nos ayuda de alguna manera a mutilar las creencias erróneas, las ideologías erróneas, los conceptos erróneos. Ya no dejamos, ya no permitimos que otra persona venga a colocarnos basura en la cabeza, de alguna manera colocarnos como en discordia con nuestro mañana, ¿no? Que es lo que le ocurre normalmente a la persona nueva, es que cuando la persona arranca dentro del ejercicio de construirse una organización, las personas que tiene cercanas le dicen que no va a funcionar y que eso no sirve y le dan las 50.000 razones para no hacerlo. Por eso es que necesitamos siempre fortalecer el sistema para que la persona que llega se nutra cuanto antes, se conecte al sistema, porque ese sistema es el que le permite de alguna manera estar fortalecida, porque créanme, hay gente que obviamente son inocentes, pero perversa. Hay gente perversa y gente que de alguna manera podemos pensar que era lo que de pronto queríamos mucho porque la teníamos muy cercana, pero ocurre que con una amargura, con un sarcasmo muy fuerte, personas muy ácidas, muy corrosivas desde el punto de vista emocional, que logran devastar cualquier intento de logro, cualquier intento de surgir en la vida. Y obviamente si uno pues, no tiene una base de fortaleza cognitiva, pues uno termina también comprando esa amargura, comprando esas excusas, comprando todas las dificultades de las cuales se habla, y obviamente pues se malogra el proceso porque hay gente que está presta. Una vez alguien decide avanzar en la vida, justo en ese momento aparecen las personas sabias, llenas de todo currículum de información para bajarnos del bus. Por eso, no perder de vista lo que es un sistema educativo, es ser que siempre estamos conectados a una información, porque hemos estado suministrando información, digamos, a nuestros equipos, porque es una organización que estamos construyendo y obviamente a veces ya puede estar montada la organización, pero si no está fortalecida en el sistema se desbarata. Ustedes de pronto han escuchado de personas que se les cae unos dicen el negocio, ¿no? Se les cae la organización y se les cae una organización que se cae porque no está fundamentada en lo que es la educación. Reitero, una persona que no se educa no puede hacer esto. La persona puede estar un mes, un año quizás, 2 años, 5 años, pero si no está educada en cualquier momento es llevada por un ventarrón, por un vendaval, por un tsunami, por alguna cosa, es llevada y llevada sin ningún patrimonio, ¿no? Porque cuando uno de alguna manera tiene algo de conocimiento, entonces uno dice, bueno, al menos la pasé bien, o no sé qué, le queda como ese patrimonio, pero cuando no hay educación, no hay absolutamente nada, y eso es muy importante, porque tiene que ver con la seriedad del empresario. Eso es un negocio para gente seria, para gente soñadora, para gente determinada, para gente que considera que hay más en la vida, que considera que puede hacer cosas grandes, tanto por sí mismo como por su familia, por sus amigos, por la sociedad, por el país. En lo que se transforma un networker, o sea, es invaluable porque ver a una persona formada dentro de los valores empresariales es ver una persona supremamente valiosa comparada, si la comparamos con cualquier asignatura que haya o con cualquier, de alguna manera, ¿qué digo yo? Cargo empresarial de la empresa tradicional o algún cargo público, no tiene comparación porque el networker es algo sublime, en el ejercicio de que tiene toda la fortaleza para ser indestructible,
pero para ser una persona muy amable, una persona muy entendida, una persona dispuesta a ayudar. Una persona dispuesta a ayudar, y lo estamos viendo en el ejercicio de construir una organización. Cuando usted decide hacer network marketing, usted decide ayudar a las personas, y no solamente a los suyos cercanos, ¿no?, sino a todas las personas que entran a ser parte de su visión, que entran a ser parte de la organización, porque esta es una visión, digamos, compartida. Como sabemos, el network marketing es antes del network marketing. El network marketing viene, yo entiendo, desde la misma figura de Dios, porque nos dice que nos multipliquemos, que nos fructifiquemos, y sobre esa figura se monta algo, y en este caso particular, para ya hablar de la empresa Ganonzel como tal, que es de Malasia, ¿no? Desde Malasia se establece una visión que está funcionando de una manera coordinada. ¿Por qué? Porque nos unen unos valores. Mire que la parte bonita es que hay una conexión de valores, hay una conexión de sentires. Por eso esto no es difícil hacer, porque lo que hay que es simplemente estar atentos a ver y a entender y a comprender a aquella persona que vibra en nuestro mismo sentir, o vibramos en ese mismo sentir. Esa persona va a estar muy agradecida cuando usted le comparte una oportunidad como esta. Obviamente, si nosotros estamos un poco descoordinados en nuestra emocionalidad, en nuestra espiritualidad como tal, vamos a intentar, ¿no?, conectar a alguien que está distante, o sea, que hace una discordancia. Y claro, de pronto la persona inclusive puede asociarse, pero termina siendo conflicto, porque reitero, esto es un tema que tiene una armonía impresionante, porque si se dan cuenta, dentro de sus equipos hay personas que funcionan, ¿no?, sin que los empujen, sin que los arreen como si fueran vacas. No, hay personas que hacen las cosas porque se sienten bien, se sienten agradables, y de eso se trata el ejercicio. Entonces, cuando hay una dificultad de alguna manera para asociar personas, lo que tenemos que tener en cuenta es que el entorno, el ambiente, de alguna forma no es propiamente el ideal. Y obviamente nos movemos en otro estadio, en otra situación, para lograr conectar con personas, porque necesitamos es caminar dentro de una organización. Es para toda la vida, porque podemos decirlo, es para toda la vida, porque este modelo empresarial no tiene ningún costo, no tiene ningún sacrificio, no tiene dificultad, no tiene dificultad cuando entendemos. Y para entender, pero lo más práctico, reitero, es la educación, es formarse. Es decir, yo debo avanzar, pero para avanzar entiendo que debo duplicarme, uno a la izquierda, otro a la derecha, y esa misma función ayudársela a que la comprenda la persona nueva, uno a la izquierda, otro a la derecha, uno a la izquierda, otro a la derecha, uno a la izquierda, otro a la derecha, y así avanzar. Y es de esa manera podemos sincronizar un sueño, porque el cordón de 3 dobleces se dice que no se rompe fácilmente, y este es el cordón de 3 dobleces. Recuérdelo, el cordón de 3 dobleces es usted y 2 personas más, o 2 personas más y usted. Pero para que esas 2 personas estén, primero está usted. Es simple y llanamente eso. Y en ese ejercicio vamos haciendo esa figura. Digamos, el back office, digamos, que es el que nos rige, en este caso empresarialmente, nos habla de ese cordón de 3 dobleces. Siempre se repite esa figura de 3, siempre se repite esa figura de 3. Yo traigo a 2, ¿no?, y el que pongo a la izquierda trae a 2, y a su vez el que queda a la derecha o a la izquierda pone a 2, y así sucesivamente. Obviamente, claro, en el ejercicio entendemos que decimos, venga, pero yo no estoy lisiado del cerebro, yo puedo traer más personas. Y como puedo traer 2, puedo traer 100, 200, 300 personas. No hay problema. Eso que al principio se veía difícil, ¿no?, complicado, se hace mucho más simple, porque realmente es simple en la medida que nosotros ya no estamos bajo una cosa que se llama ansiedad.
O sea, este negocio no es para estar ansiosos, ni para estar desesperados, angustiados, afanados. Este negocio es para tener la calma. Primero porque antes de este negocio, ninguno de ustedes estaba muriendo de hambre. Antes de este negocio, ninguno de ustedes estaba muriendo de hambre. Antes de este negocio ya tenían la vida. Ordenados o desordenada como fuera, pero ya tenían la vida, ya teníamos la vida, por lo tanto, no puede cambiar, porque hay gente que dice, me estresa el negocio. Hay personas que dicen, gano estrés, ¿no? Gano estrés. Y ocurre que no es así, pero sucede que la persona está estresada siempre, está siempre estresada. Una persona me decía hace un tiempo, ¿cómo le va con gano estrés? Yo le dije, pues hombre, no sé de qué me está hablando. Me dijo, perdón, no es usted. Dije, no sé de qué me está hablando. No sé de qué me está hablando. La persona, pues obviamente, tiene sus situaciones de que donde quiera que vaya va a estar estresada. ¿No? Va a estar estresada porque algo que nos lleva a entender la importancia de construir una organización es que nuestra vida debe de ser fluida en virtud del servicio, en virtud de la ayuda, en virtud de la, de la, de la, de la, de la honestidad, ¿no? Y la honestidad empieza por la verdad, de manera que entendemos de que no es intentar meter a una persona como para de alguna manera sacar algún provecho de la persona y ya. No, es un tema que tiene que ver mucho con eso, con la honestidad. Hay mucha gente frustrada porque de alguna manera ha intentado hacer cosas de la manera incorrecta y el network marketing tiene sentido propio. O sea, yo lo digo porque a la medida que uno va avanzando en este asunto, va comprendiendo que eso es muy inteligente y el network marketing va sacando, va como depurando. Va depurando. Por eso cuando ustedes ven que de alguna manera los equipos, algunas personas se van como desconectando, no hay que afligirse. Obviamente que no vaya a ser usted un causante, ¿no? Eso que sí, ahí ya es un tema complejo. Pero hay personas que van porque no sienten que como que no vibran en la misma situación. O sea, se va depurando. Hay gente malintencionada. Y obviamente el network marketing le da la posibilidad a uno de que sea bien intencionado, de que se organice, de que se interese, ¿no? De que actúe de manera consciente y consecuente. Y a veces si uno pues se resiste a eso, el mismo sistema lo va sacando. El mismo sistema lo va sacando porque la persona ya se vuelve, es decir, se le dificulta asociar personas porque hay como una atmósfera, ¿no? Una atmósfera, hay una emocionalidad que el prospecto ve y sale huyendo porque ve algo que no le genera confianza. Y a veces, por el mismo afán, por la misma ansiedad, no logramos ver qué es lo que estamos proyectando, qué es lo que estamos transmitiendo, sin hablar, que esa es la parte más importante. Por eso uno sale ganando cuando uno se deja moldear por el sistema, cuando uno se deja moldear por todo este proceso que nos va llevando a ser mejores personas, porque cuando se habla de piedras preciosas, las piedras preciosas, ¿sabe dónde se arman primero? Dentro. O sea, dentro. O sea, internamente tiene que haber un diamante internamente para que externamente haya un diamante de verdad, esos verdaderos, ¿no? De esos que son inquebrantables, ¿sí? Que esa es una de las cosas importantes, que cuando la persona no se educa, la persona corre a acelerar los procesos y entonces la persona se vuelve especuladora y la gente que hace especulación en el network marketing es la gente que sale de una manera fugaz, de una manera rápida, porque no es consciente de la importancia de construirse por dentro. Hay un libro que se llama Los 7 hábitos de la gente altamente eficaz y es la parte
más importante del libro para mí es la parte de la que es la victoria privada, o sea, trabajar por dentro, trabajar todas las áreas de uno como persona. ¿Por qué? Porque es ahí donde uno está fuerte, porque el éxito como tal tiene una serie de, digamos, de obstáculos, y es que cuando una persona que procura el éxito, al no alcanzarlo, tiende a frustrarse, pero aquella persona que tiende a alcanzar el éxito también tiende a desbordarse si no está formada por dentro. Por eso es muy importante tener en cuenta esa parte interna y volvernos inquebrantables por dentro de nuestras emociones. ¿Por qué? Porque estamos al frente de una organización. Estamos al frente de un poco de personas que tienen sueños, que tienen expectativas, y obviamente no podemos en ningún momento defraudar de ninguna manera los sueños de las personas que han creído tanto en la compañía como en el producto, como en cada uno de nosotros, porque eso es muy importante. Eso es algo que tiene que ver con la ética profesional, la ética del network marketing, porque es algo en lo cual se entiende sobremanera que no hay por qué defraudar a una persona, porque no se trata de una competencia. El network marketing no es una competencia, porque como decimos, si el título de este espacio es Construyendo una organización empresarial, tenemos que entender dónde empieza la acción. Una vez tenemos uno a la izquierda y uno a la derecha. A partir de ahí pasan muchísimas cosas, y es que ya no dependemos de nosotros, sino que vamos a ir en función de otras personas. Por lo tanto, no hay que competir. Se trata inclusive de que esa persona que está a la izquierda o que está a la derecha sea mucho mejor que nosotros. Por lo tanto, no hay por qué infringir, digamos, el acto, digamos, como de aventajar, o como de alguna manera utilizar de una manera incorrecta la profundidad para un fin personal. No tiene sentido, o sea, no tiene sentido. Eso es carencia precisamente de información, carencia de educación, porque la idea es siempre potenciar, ¿no?, digamos, las profundidades y duplicarlo, que cada persona duplique hacia la profundidad, que siempre esté presta, dispuesta, con toda la disposición para ir a la profundidad y ayudar a la profundidad. De esa manera nosotros podemos verlo porcentualmente para efectos, digamos, en términos económicos, a resolver un problema social. Un problema social. Siempre digo de que si hacemos las cosas como corresponde, nosotros podemos conectar a Colombia, ¿no? Y a través de Colombia, obviamente, a Latinoamérica, en torno a que todas las familias, ¿no?, tengan un ingreso adicional en sus hogares. Y lo hacemos simple y llanamente ayudando. ¿Por qué? Porque el ayudar a las otras personas es donde está, digamos, la ganancia. En el ayudar a las personas es donde está la ganancia, en el ayudar a las personas es donde está la utilidad. Por eso, cuando algunas personas, dentro de sacar ventaja, procuran de alguna manera calificarse de manera incorrecta, entonces lo que están es fracturando la organización. Lo que están haciendo es fracturando la organización. ¿Por qué? Porque se altera el proceso. Y alterar el proceso termina siendo, digamos, garrafal, porque se trata básicamente de ayudar a que la persona avance. Por ejemplo, si nosotros entendemos el ejercicio de los dos centros de negocio, lo que hacemos es que fortalecemos, pues, un banco, ¿no? Un banco que es el que nos va a soportar los cobros. El banco es el que nos va a soportar los cobros, porque obviamente necesitamos tener un depósito. Y así como funcionan las cuentas de ahorros o las cuentas corrientes tradicionales, para uno sacar un cheque, para uno sacar plata del banco, primero tuvo que ir a dejar plata al banco. El negocio tiene el mismo comportamiento, la organización tiene la misma función. Entonces, por el lado izquierdo o el lado derecho no importa, se genera un banco, y ese banco es el que nos va a soportar. Es decir, para nosotros, sin banco no hay cheque. Sin banco no hay cheque, o sea que sin banco no hay cheque. Entonces uno dice, ¿cómo es que funciona esto? Viene la duplicación,
Dentro de la duplicación viene la acción, dentro de la acción empieza a aparecer un resultado y entonces empieza a fortalecer su banco. Ese banco que se debe robustecer cada día más es el que nos va a dar, digamos, todas las maniobras de alguna manera para hacer las calificaciones, Y las calificaciones, en la medida de lo posible, que sean automáticas. ¿Para qué? Para que sean producto de la sinergia de una organización, la sinergia de una estructura organizativa, porque eso créanme, que eso así no tiene cómo de alguna manera desestabilizarse porque es la forma, digamos, orgánica de hacer una organización empresarial basada en el network marketing, que eso es súper importante. Y obviamente, desde el primer día que la persona empieza a hacer la primera de cambio, pues ve los resultados, ve digamos, las utilidades, y desde el punto de vista económico lo quiere, ve las utilidades. Entonces es simplemente potenciarlo, entonces la persona se da cuenta. Una persona educada se da cuenta que la parte clave está siempre en la profundidad, siempre en la profundidad. Por eso se hace esfuerzo, porque algunas personas llegan y de pronto se quedan como pensando un poco y se les dificulta el tema de la duplicación porque ellos quieren duplicarse ellos, pero al nuevo siempre se le va a dificultar porque el nuevo carece, pues obviamente por ser nuevo, carece de muchas cosas porque eso es biología. El niño cuando nace, el niño no puede caminar, el niño ni siquiera alcanza como a distinguir el ambiente próximo que tiene. Entonces es la misma situación, por eso es más práctico cuando la persona nueva se dispone, ¿no?, a que la línea de auspicio le ayude al proceso de duplicación, porque la línea de auspicio tiene un interés en el bienestar de él, ¿no?, del nuevo, no en el bienestar del patrocinador, sino en el bienestar del nuevo. O sea, a veces el nuevo se pone un poco arisco porque siente que hay mucha cercanía y siente que como que dice, pero es que como que, o sea, yo como que soy demasiado importante porque es que mi patrocinador me llama mucho, está muy pendiente de mí. Entonces, el nuevo tiende a ser el digno porque dice, no soy importante, entonces ahorita lo hago sufrir a mi patrocinador. Y ocurre que no, el patrocinador lo que quiere es que la persona accione. ¿Por qué? Porque esa es la forma de decir, mire, ahí está el resultado porque está accionando. Entonces, hay personas que se les dificulta, ¿no? O sea, no entienden la importancia de la duplicación en ejercicio de estructuración de equipos. Entonces, como no tiene esa parte clara, entonces la persona queda dando vueltas ahí. O sea, como tratando de decir, no estoy tan necesitado o no estoy tan necesitada. Y ese es un error, porque el network marketing va mucho más allá de lo que son los intereses personales. Digamos, esto es una oportunidad dirigida a todo el mundo. Imagínense, personas que tienen dinero, personas que tienen de alguna manera una economía resuelta, una vida resuelta, o personas que no tienen una economía resuelta o una vida resuelta. Hay un caso de Paulsen Pilzer. Paulsen Pilzer es un hombre de una influencia bastante importante en los Estados Unidos, al punto que pues primero fue el subdirector del banco Citibank, obviamente un economista de los buenos, y obviamente pues él pasa a ser asesor presidencial de pues obviamente del país más poderoso del mundo. Y Paulsen Pilzer, obviamente profesor, empresario, él empieza a incursionar en un tema que le invitan a un meeting de network marketing, y obviamente él empieza a comprender de que hay cosas ya resueltas en él, ¿no? Pero escucha la historia de un hombre muy rico que asiste a uno de estos espacios porque él tenía, imagínense, él también tenía su propio porqué, y el rico lo que tenía era unos amigos que de alguna manera no eran ricos como él. Entonces él necesitaba que esos amigos se hicieran ricos para que ellos pudieran invertir al mismo nivel. O sea, que esto es cuestión de visión, es cuestión de entenderlo, No es uno,
es lo que uno puede, es las vidas que uno puede impactar, las vidas que uno puede alcanzar a través de una oportunidad como esta. Entonces, no es cuestión de que uno diga, no, es que yo no necesito, o es que esto, que lo otro. No, es que somos como el eslabón, que podemos ser la puerta de acceso o podemos cerrarle la puerta a otras personas. Porque como esto es un tema de liderazgo, es un tema biológico, no todas las personas se van a asociar con la misma persona. Hay personas que piensan que no son de alguna manera asociables, pero ocurre que esa persona siempre tiene como su acomodo, ¿no? Es decir, cada persona, porque somos atómicos, o sea que si estamos en este planeta es porque con algo o con alguien congeniamos, con alguien o con algo nuestras feromonas hacen eco. O sea, nuestra forma de ser así desparpajada o tímida, como sea, hace eco con otra persona. Por eso es que es tan magnífico entender la importancia de construir una organización, porque es a través de personas. Y uno se queda, de alguna manera, siempre más sorprendido todos los días, porque llegan personas, ¿no?, con unos perfiles bastante interesantes que uno no intervino, que de pronto si uno quizás los tuviera en la lista, los colocaría como así cuando vemos el Super Bowl, ¿no?, en el horario AAA, y uno dice, y para mí es la gran satisfacción si yo logro asociar a esta persona, ¿no? Y ocurre que otra persona la asoció y quizás la persona que la asoció no alcanza a dimensionar, ¿no?, el potencial que uno logra ver en aquella persona que ingresa. De manera que es bastante dinámico entender que la importancia de la duplicación es clave, es fundamental, porque a veces, y lo veo uno con mucha frecuencia, la pobre dice, no, es que yo tengo todo resuelto. Yo tengo todo resuelto y a mí el negocio no me interesa. No me interesa, pero yo lo que necesito es consumir o lo que sea. Y uno dice, pero venga, es que alrededor suyo hay personas. Alrededor suyo hay personas, ¿no? Y poder llevar a que esa persona se concientice de que alrededor hay personas. Entonces, empieza a darse cuenta que se puede tener acceso a ese universo de esa persona que solamente está consumir o que está simplemente porque le gusta el producto, porque tiene de alguna manera un propósito de salud, lo que sea. Pero es decir, eso tiene que ver con poder articular una organización mundial. Es que el tema es mundial, y por eso pues es importante fortalecerse por dentro, para que por fuera se vea la fortaleza, y fortalecerse por dentro es fundamental, porque es lo que nos lleva a construir una organización, y construir una organización hace una convergencia con la fe, con la creencia. Recuerden que cuando Noé se dispone a construir el arca, es de las cosas más locas, porque donde la está construyendo o donde escucha es un desierto donde jamás había llovido, porque en los desiertos no llueve, generalmente no llueve, y él simplemente dice, bueno, yo me dispongo a hacer eso, y empieza a construir el arca, que por cierto, pues dura muchísimo tiempo construyendo el arca, pero cuando acaba de colocar el último brochazo de la greda para que el agua no se filtrara, empieza a tronar y empiezan a caer gotas y empiezan a caer gotas hasta que evidentemente se levanta el arca y todo quedó anegado. Y esto es magnífico porque empezamos nosotros así de cero, empezamos de cero y empezamos de cero y empezamos de cero, y de momento empezamos a poner la acción y se va configurando una organización con gente chévere, y es súper chévere hablar con gente que está en una función de edificación, que esa es la cosa importante. El empresario del network marketing, eso tiene que ser un edificador constante, debe estar siempre en función de edificar. ¿Por qué? Porque es construir. Ahí es cuando ya uno deja de ser uno y uno se vuelve de alguna manera, digamos, una herramienta útil
¿Para qué? Para edificar, para agregar valor sobre las personas, ¿no? Para agregar valor sobre las personas. Por eso, el primer desafío es liberar tiempo. Es liberar tiempo porque el negocio amerita la mayor disposición de tiempo, porque es chévere poder tener tiempo para los socios, para hablar con los socios, para escuchar a los socios. Es magnífico porque obviamente sentimos siempre que no estamos perdiendo tiempo, que estamos construyendo, o sea, estamos haciendo algo que tiene que ver con la vida, que tiene que ver con eso de que uno empieza a mirarse y dice, sí es cierto que los hombres pueden ser como las aves, ¿no? Que no siembran ni hilan y están bien vestidos y bien comidos y bien en zonas seguras, ¿no? En zonas agradables. Entonces uno dice, eso se hace, claro, se hace porque es crear un ecosistema, ¿no? De alguna manera de mucha satisfacción, crear un ecosistema que nos permita de alguna manera estar en armonía con la naturaleza, con los bienes de la naturaleza, con los bienes de la cultura, escuchando a la gente sin el tema del reloj, ¿no? Porque vemos inclusive que muchos el estado de pacientes, cuando acuden al médico, el médico no los puede atender, no los puede escuchar el tiempo necesario porque el médico está supeditado a un tiempo. Y pues la función del networker, y esa es una de las cosas en las cuales se crea, ¿no? Como también metas, como esa liberar tiempo para uno estar con la gente, disponerse para la gente, para la familia, para los amigos, inclusive para uno mismo, porque en el mundo tradicional uno se olvida de uno mismo, en el mundo tradicional uno se la pasa corriendo, uno le corre a todo el mundo y uno nunca tiene como el espacio en la agenda para decir, el día tal, a la hora tal tengo una cita conmigo, ¿no? Y voy a sentarme conmigo y me tomo una taza de café con Ganoderma y entonces me pregunto cómo te ha ido, cómo estás, cómo están tus emociones, cómo están tus sueños, cómo te sientes en la vida, cómo ves la vida, cómo ves todo esto, ¿no? Y eso es importante porque la razón por la que a veces por la cual corremos es porque estamos escapando de nosotros mismos, porque no queremos hacernos frente, porque tenemos muchísimas deudas con nosotros mismos y las deudas obviamente nos van abrumando y uno se va haciendo el loco y entra en lo que psicológicamente se llama escapismo y uno viene escapado de uno mismo porque uno es bien raro, le corre a todo el mundo menos para uno. Es ahí cuando decimos la misma figura de cuando las personas se niegan a hacer network marketing, entonces las personas no saben que están haciendo rico a otro. Ignoran que con sus profesiones, con sus currículos, están corriendo a hacer rico a otros y están descuidándose, tanto personal como el tema, digamos, de familia. Están descuidando todo. Yo hablo con las personas y a veces, mire, yo dejé abandonado mi sueño, yo quería pintar, yo quería escribir, yo quería, no sé, aprender a tocar un instrumento, yo quería hacer eso, pero el trabajo no me deja. El trabajo no me deja. No es que el trabajo no le deje, las deudas no le dejan. Y obviamente esa es una persona que está pidiendo a gritos una oportunidad, pero está tan ensimismada en la situación que no logra ver. Y entonces ve la oportunidad como estrés, se da cuenta, lo ve como estrés, lo ve como algo con mucha dificultad, porque dice es que yo no tengo tiempo para eso, que es la primera de las excusas que la persona coloca. Yo no tengo tiempo para eso, no tengo tiempo para eso. No es que no tenga tiempo, lo que pasa es que la persona no ha visto. Por eso, cuando usted sale a hacer la prospección, simplemente colóquele ahí la semilla y usted permanezca vertical, permanezca inquebrantable, permanezca siempre con buena actitud y esa persona empieza a verlo y entonces empieza como, en cierta manera, el plan empieza a hacerle efecto y dice, pero yo vivo estresado y esta persona no está estresada. Yo tengo 3 trabajos y esa persona que no tiene ninguno está chévere, feliz de la pelota. Entonces son situaciones, por eso saber uno qué está haciendo es importante.
Y por eso, como se ha dicho en otros espacios, si nosotros nos adherimos al network marketing, no lo podemos hacer con los ojos cerrados. No, hay que hacerlo con los ojos abiertos. ¿Y con los ojos abiertos qué es? Libros, audios, eventos. Libros, audios, eventos. ¿Por qué? Porque esto no es mentira. Esto no es mentira, esto no es una pérdida de tiempo, esto es cierto, esto es más cierto que cualquiera de las cosas que hemos visto hacer o cualquiera de esos puestos sublimes que en algún momento quisimos o anhelamos en algún momento. Esto es mucho más dinámico porque tiene que ver con nosotros, tiene que ver con uno, tiene que ver con su interior, y entonces uno dice precisamente, no hay diferencia de la pulga a un ser humano, porque ambos viven, solamente que la pulga puede ser más feliz porque salta y el hombre trabaja y se estresa y se endeuda y pelea con todo el mundo. Entonces finalmente la pulga tiene mucho más gloria que mi persona, ¿no? Algo así. Entonces uno dice, venga, ¿y cómo hago? Precisamente aprendiendo a redimir el tiempo. Aprendiendo a redimir el tiempo y entendiendo que el paso por la vida tiene que generarnos una satisfacción. Tiene que generarnos una satisfacción porque es totalmente incorrecto pensar que acá vinimos a sufrir, ¿no? Que es incorrecto pensar que acá vinimos a pasarla mal. Eso es incorrecto. Eso no tiene ninguna raíz, no tiene ninguna base espiritual, ni científica, ni humana, ni de nada. Vinimos a ser felices. Por eso tenemos que reclamar la felicidad, porque la felicidad nos corresponde, la alegría, el poder ser generosos, el poder estar presos, al menos para uno mismo, para uno darse cuenta uno cómo va creciendo, cómo está uno por dentro. Eso es muy importante porque tiene que ver obviamente con las cosas esenciales que son la vida. O sea, todas esas cosas que hacen, que generan estrés, esa no es la vida. Esa no es la vida, eso es una distracción que se ha impuesto porque de alguna manera crecemos con creencias que a veces no queremos votar, con creencias que no queremos abandonar, con creencias que no queremos dejar porque sentimos que eso hace parte de nuestro patrimonio. Y ocurre que no, eso es tener una actitud de loco, ¿no? Hay un audio que se llama quitarle el costal a un loco, y ustedes se dan cuenta que eso es un tema complicado. Nosotros tenemos que despojarnos de todas las cosas que no son, que no son dadas para la vida de un ser humano normal, y sobre todo una persona que se porta bien. Una persona que se porta bien debe estar bien siempre. Una persona que aplica los principios de la humanidad, que es ser siempre ayudador, que siempre pacificador, esa persona debe estar bien. Esa persona siempre debe estar bien, no debe estar jamás en ausencias ni económicas, ni espirituales, ni emocionales, ni sentimentales. ¿Por qué? Porque tiene que complementarse. Y cuando vemos el tema de los complementos, decimos la forma. Ojo con esto, la forma más práctica para uno complementarse humanamente es hacer network marketing. Cualquiera dirá, eso me parece demasiado, ¿qué digo yo? Arrogante. Vuelvo y digo, yo leo bastante, y pues de lo que he visto, esto no lo había visto, y yo me enamoré de este tema por el sistema educativo, por la coherencia, me enamoré de todo ese tema, y lo más tremendo es que ahí está el resultado. Empecé de cero, y entonces digo, ahí vamos creciendo, o sea que sí funciona, sí tiene sentido, y esto no me tiene triste, me tiene muy alegre, muy dispuesto, muy comprometido, porque todo esto siempre es un regalo para mí, un regalo divino, y algo que yo valoro con mucho amor, y siempre el estar acá es un acto de gratitud, es un acto de respeto a ustedes, es un acto de compromiso con ustedes, es un acto de compromiso con la vida, y procurando duplicar eso, que ustedes se comprometan con sus equipos, que ustedes se comprometan con los sueños de las personas, que siempre crean en la gente, que siempre estén prestos, dispuestos a ayudar a la gente, que es más importante la gente, o sea, es más importante la persona, tanto la izquierda como la derecha, que usted mismo.
porque eso es un todo, o sea, eso es un todo. Usted haciendo eso ya la saca del estadio, haciendo eso ya la saca del estadio. ¿Por qué? Porque en eso consiste el tema, ¿no? Entonces, se aplica ese principio que en la medida que nosotros más tenemos, más se nos da. O sea, en la medida que más tenemos, más se nos da, pero a su vez más se nos exige, más se nos exige. Por eso decía al principio que de toda la creación, nosotros como seres humanos somos lo más especial, pero por ser lo más especial tenemos mayor responsabilidad, o sea, mayor demanda de las cosas. De ahí que no es sano que un ser humano ande vacío por la vida, no es sano que un ser humano ande sin servir por la vida, no es sano que un ser humano ande por ahí, como se dice, escaso por la vida, cuando hay una oportunidad como esta. Esa es una oportunidad para sanar la economía, para sanar el alma, para sanar la conciencia, para sanar la existencia como tal, para sanar a la familia, para sanar al mundo. Solamente imagínese que usted, imagínese lograr impactar el 30% de la población colombiana o a su vez el 30% de toda esta Latinoamérica. Solamente imagínese eso, que el 30%, ¿no?, de la población de acá de Latinoamérica, o más bien de América, porque Estados Unidos corresponde también, el 30% de este continente americano, y usted solamente hace 50 puntos. Usted hace 50 puntos mensuales y usted entra a ser parte de ese 30%. Imagínese el río, si en términos económicos logra dimensionar el río de dinero semanal que usted percibe en esta figura, digamos, empresarial, ¿no? Entonces, ahí también se cae esa objeción de que esa excusa de que el producto es caro. No tiene ningún costo, el producto no tiene ningún costo, a mí no me cuesta absolutamente nada, y la idea es que a ustedes no les cueste absolutamente nada, pero para que no nos cueste, tenemos que accionar. Y usted se imagina un 30% de la población americana haciendo esto, haciendo este tema de ayudarle a la gente. Se resuelve el tema social, se resuelve el tema político, se resuelve el tema del crimen, se resuelve tanta bronca que hay allá afuera, se resuelve tanta amargura, tanta envidia que hay allá afuera. Entonces, o sea, estamos bien ubicados, ¿no? Estamos bien proyectados. De aquí para adelante lo que queda es simplemente hacer que las cosas sigan pasando, hacer que las cosas sigan, que los sueños de la gente se sigan cumpliendo, para que todo se siga desarrollando. Esa parte es muy importante dentro del ejercicio de la acción, mediante la importancia de construir una organización empresarial basada en un sistema. Adelante, Manuel.